Llámame macabro, pero siempre me han fascinado los ahorcamientos. No es que quiera ver morir a alguien, sino que me gusta la historia que rodea a las ejecuciones públicas. Cada lugar donde se han llevado a cabo ahorcamientos tiene su propia historia que contar, y hay cientos de ellos por toda Norteamérica, muchos de los cuales están abiertos al público. Hay una sensación indescriptible que se siente al estar en un edificio antiguo y saber que, no hace mucho tiempo, la gente se subía unos encima de otros para ver morir a los criminales y los vitoreaban mientras lo hacían. Así que, en realidad, si alguien es macabro, son ellos, no yo. La experiencia que voy a compartir con ustedes hoy es mi favorita. No quiero ser cursi y decir que todavía me da escalofríos, pero el lugar de ahorcamiento que visité fue el que más me impresionó. ¿Sabéis esa emoción que se siente al leer una buena historia de terror? Normalmente se desvanece con el tiempo. Pero lo que experimenté allí sigue siendo tan intenso ahora como entonces. Os voy a contar la historia de la soga de los ahorcados, y sí, son hombres, en plural. Hace aproximadamente un año, estaba en Nueva Escocia por trabajo cuando oí hablar de un lugar poco conocido donde se ahorcaban personas, en un pequeño pueblo portuario a 1 hora y media de Halifax. Dado mi interés por el tema, decidí aprovechar mi día libre para visitarlo. Tuve que pasar por algunas dificultades, pero después de hablar con la oficina de turismo, me pusieron en contacto con alguien de la sociedad histórica del pueblo que accedió a hacerme una visita guiada. Así fue como, a última hora de una tarde nublada, me encontré de pie al borde de una propiedad aparentemente abandonada con Ainsley Murray como guía personal. Unas 2 docenas de llaves tintineaban en el llavero de Ainsley mientras buscaba la que abría la puerta principal. La puerta era alta y ancha, con ornamentados volutas que terminaban en puntas en forma de espada, lo que me recordaba a un cementerio. Más allá había un césped descuidado con hierba amarillenta que llegaba hasta la altura de las rodillas, un camino de piedra cubierto de maleza y la atracción principal, un edificio de ladrillo parcialmente derrumbado con una torre de vigilancia en el centro. Estaba emocionado. Ainsley probó otra llave, pero ni siquiera llegó a entrar. Dime que no vamos a necesitar todas estas llaves. Ainsley se rió, profundizando las arrugas de sus patas de gallo. Oh, por Dios, no, querida, dijo mientras probaba la 10ª, o quizá la 11ª, llave. Son todas para edificios diferentes. Me gusta tenerlas todas en la misma llavero, si no, siempre se me olvida alguna. Oh, no te preocupes, solo me he quedado encerrada 2 veces, y mi asistente Muriel nos sacó las 2 veces en un día más o menos. Apenas hubo necesidad de recurrir al canibalismo, sonrió tímidamente. Yo resoplé y respondí, Ainsley, ya me caes bien. Gracias, cariño, pero guárdate tus pensamientos lujuriosos para ti. Llevo 39 años felizmente casada, dijo guiñando un ojo y probando la siguiente llave. Ah, creo que es esta. La cerradura hizo clic y las puertas se abrieron con un chirrido. La pintura se desprendía al menor contacto, dejando al descubierto una parte inferior oxidada. Para ser una propiedad supuestamente mantenida por una sociedad histórica, no parecía que nadie le hubiera prestado atención en mucho tiempo. Cuidado, querido. El suelo está un poco irregular, me advirtió Ainsley. Empezaba a sentirlo, ese miedo y esa emoción que se sienten cuando ves una película y sabes que va a haber un susto. Había algo en el aire, la forma en que el viento soplaba entre los arbustos y los cuervos graznaban, como si se estuviera gestando una tormenta de adrenalina. Ainsley señaló el otro extremo de la propiedad. Empecemos por el patio trasero mientras hace buen tiempo. Luego te llevaré dentro y te enseñaré las celdas. Me parece bien, respondí. Ainsley nos guió a través de la hierba, sin parecer importarle que no pudiéramos ver nuestros pies. Supongo que es fácil ser valiente en la hierba alta cuando sabes que no hay serpientes venenosas en las provincias marítimas de Canadá, algo que ojalá me hubiera dicho entonces para no haber sido tan cauteloso. ¿Qué sabes de este lugar?, le pregunté. Ella se volvió hacia mí y sonrió. Esta prisión se construyó a finales de la década de 1860 y se utilizaba originalmente para albergar a los presos que iban a Halifax para ser ejecutados públicamente. En 1875, el alcaide Murray,
No, no, querido, no es pariente mío, hay muchos Murray por aquí, afirmó que se le había concedido permiso para llevar a cabo las ejecuciones. ¿Cómo que afirmó? Se tocó el labio inferior con un dedo. Afirmó que le habían dado permiso tras un incendio en Halifax, pero no hay pruebas históricas que lo respalden. Bueno, podría ser que esos registros se hayan destruido con el paso de los años, quizá durante la explosión de Halifax, pero, por lo que sabemos, no hay constancia de ningún incendio ese año, ni de que se concediera tal permiso. Rodeamos la parte derrumbada del edificio. Las paredes interiores seguían en pie, pero la fachada se había desmoronado como un castillo de arena por las inundaciones, según nos reveló Ainsley más tarde. Habían reforzado el resto del edificio, pero nunca se molestaron en reconstruirlo, ya que la destrucción se había producido en el intervalo entre el cierre de la prisión y su declaración como patrimonio local. Así que el alcaide Murray empezó a llevar a cabo ejecuciones aquí, en la prisión. Ainsley asintió. Así es, aquí mismo. Doblamos la esquina y entramos en el patio. La hierba alta se intercalaba con grandes parches de tierra seca que rodeaban la horca. Los años de aire salino y agua de lluvia habían corroído la madera, como un viejo cobertizo de madera contrachapada, pero aún se mantenía en pie. Se veía la base de la escalera que conducía a ella, dos grandes postes a cada lado y una viga astillada que la atravesaba. Faltaba la cuerda, pero había dejado una ranura en la madera por el peso de múltiples ejecuciones. Algo no cuadraba. ¿Faltaba la puerta? Pregunté. Dijiste que empezó en 1875, ¿verdad? Ella asintió. Inspeccioné la estructura más de cerca. Quizás la puerta se había mezclado con el resto de la madera. Cuanto más miraba, más convencido estaba de que faltaba. No había juntas, solo tablones rectos en toda su longitud. Pero no hay puerta, dije. Mis ojos recorrieron la viga del techo y se posaron donde debería haber colgado la cuerda. El surco y la decoloración solo eran visibles en la parte superior. ¿Las izaban en 1875? Ainsley sonrió. Según los informes, era la técnica favorita de Murray. Sentí un escalofrío de emoción mezclado con un toque de temor. La cuestión es que hay varias técnicas para ahorcar a alguien. En 1870, en la mayor parte de Canadá se utilizaba la técnica de la caída larga. Es la que probablemente conozcas. El prisionero se coloca en la horca con una soga alrededor del cuello, se abre una puerta debajo de él, cae, se rompe el cuello y se desmaya. Se asfixia mientras está inconsciente, lo que se considera más humano. El ahorcamiento, por otro lado, es mucho más bárbaro. El criminal comienza en el suelo, se lanza una cuerda por encima de una viga alta, se ata a su cuello y luego se tira del otro extremo para, como habrás adivinado, levantar a la persona por el cuello. El proceso puede ser terriblemente doloroso. Según los supervivientes, sí, se puede sobrevivir, puede durar más de 10 minutos, a veces incluso 15 si la persona se resiste. ¡Qué asco!, dije. Y sin embargo sonríes, respondió ella. Lo siento, no puedo evitarlo, respondí. Ella hizo un gesto con la mano para restarle importancia. No te preocupes, no te juzgo, dijo señalando hacia el patio. Los ahorcamientos son algo morboso, pero por alguna razón siempre atraen a la gente. Aquí eran especialmente populares, ya que satisfacían una necesidad de los lugareños que no podían desplazarse hasta Halifax. Y, según se dice, al alcaide le gustaba organizar ejecuciones sorpresa. Se subía a lo alto de la torre de vigilancia a primera hora de la mañana y tocaba una campana para anunciar el ahorcamiento. En cuanto se llenaba el patio, ordenaba la ejecución. Lo observaba desde arriba, saludando a la multitud como un emperador en el Coliseo. Miré hacia la torre de vigilancia y sentí un nudo en el estómago al ver tres siluetas que me miraban. Parpadeé y desaparecieron, solo eran nubes, me dije a mí mismo. Solo nubes oscuras asomándose desde el otro lado de la torre, ¿verdad? Ainsley, como si me leyera el pensamiento, se inclinó hacia mí y me susurró, ¿sabes, querido? Hay un rumor que dice que la torre está encantada por un fantasma con muchas caras.
Me estremecí, te lo estás inventando para asustarme. Ella negó con la cabeza. Puedes preguntar por ahí. Lo han visto varias veces en los últimos años. Lo último que he oído es que lo vio un grupo de adolescentes que saltaban la valla. Cayeron unas gotas de lluvia. Le pregunté, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, algunos dicen que es un pescador. Otros dicen que es un hombre vestido de preso. Todos coinciden en que su rostro cambia cada vez que apartas la mirada. En un momento tiene barba y al siguiente es calvo y tiene una cicatriz sobre el ojo, y así sucesivamente. Ya ves, este tipo de cosas son las que me llevan a visitar estos lugares. ¿Ataca? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Algunos dicen que quienes lo ven están condenados a ahorcarse. Otros dicen que todo es un mito. Levantó las manos, con las palmas hacia el cielo. Empezaba a llover. Entremos, ¿te parece? Asentí con la cabeza. Todavía había lámparas de gas en las paredes, pero hacía mucho que se habían apagado. Por suerte, Ainsley y yo habíamos tenido la previsión de traer linternas. Visitamos las celdas, con sus techos bajos, paredes estrechas, viejos orinales y camas de paja seca. Luego la capilla, que era solo una habitación con una cruz, y finalmente las oficinas. Ella siguió hablando de la historia de la zona y de la prisión, pero no te aburriré con los detalles, ya que no son relevantes para esta historia. Creo que esta sala te resultará muy interesante, dijo Ainsley al detenerse en la puerta de la torre de vigilancia. Hasta ahora, todas las salas habían sido interesantes, así que sentí curiosidad por saber por qué le parecía tan especial. Rebuscó en el llavero y comenzó otra ronda de adivinanzas para averiguar qué llave encajaba en la cerradura. Esta vez no tardó mucho, la cerradura hizo clic, abrió la puerta e inmediatamente sentí esa extraña sensación de ahogo, como si acabara de inhalar una nube de ceniza volcánica. Bienvenido a la torre de vigilancia, dijo Ainsley. No hay nada valiente en entrar en una habitación oscura en medio de una prisión centenaria. Lógicamente, no hay ningún peligro real, solo da miedo si te lo crees. Pero, en realidad, un edificio antiguo es solo un edificio antiguo. Aunque lo sabía y había entrado en muchos edificios antiguos sin ningún problema, dudé. Mis pies parecían bloques de cemento y el umbral era un campo de fuerza que me empujaba hacia atrás. No tenía ni idea de dónde venía ese miedo, solo sabía que era abrumador y palpable. Vaya, ¿ya estás cansado?, bromeó Ainsley. Podemos volver si quieres. Sacudí el nerviosismo de mi cuerpo como un perro que se seca. No, lo siento. Estaba perdido en mis pensamientos, mentí. Entré y sentí una oleada de mareo al levantar la vista. La torre de vigilancia solo tenía unos 3 pisos de altura, pero la escalera de caracol que subía y la forma en que la habitación se estrechaba hacia la parte superior hacían que pareciera tan alta como un faro. Tardé un momento en aclarar mi mente y darme cuenta del objeto que colgaba a mitad de altura, una soga. Una soga muy grande. Entrecerrando los ojos, di una vuelta, tratando de averiguar si era un truco de las perspectivas o si realmente era tan grande. Cuanto más miraba, menos parecía un efecto óptico. ¿Por qué? Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Por qué es tan grande? Ainsley respiró hondo, como si fuera a gritar, pero lo que salió no fue un grito, sino historia. Eso, querida, es la soga de Langnaven. Verás, la llave de esta torre se perdió hace mucho tiempo. No fue hasta que la Sociedad Histórica comenzó a investigar la prisión cuando la descubrieron en el ala oeste en ruinas, en la oficina del alcaide. Desde entonces la han trasladado, pero aquí había un cofre, señaló un punto al pie de la pared, donde los ladrillos eran más claros que los de alrededor. En él encontramos los diarios del alcaide. Estrechó los ojos, un hombre muy sádico. Volví a recorrer la habitación, tratando de ver la soga desde todos los ángulos. Había algo hipnótico en ella, como un columpio de la muerte. Ainsley continuó, estaba obsesionado con ver a cuántas personas podía ahorcar con una sola soga. Parpadeé. ¿Te refieres a antes de tener que cambiar la cuerda? Ella negó con la cabeza. No, no al número de ahorcamientos que podía hacer,
sino al número de personas que podía ahorcar al mismo tiempo. La afirmación me dejó sin aliento. ¿Ahorcar a más de una persona a la vez con una sola soga? ¿Era eso siquiera posible? Ella señaló su cuello. Empezó a lo grande, con 10 personas. Les ató la soga al cuello y los izó. Se necesitaron 5 guardias para levantar el peso, pero la cuerda se rompió antes de que pudieran ver qué pasaba. Lo intentó de nuevo con 9 y, esta vez, la cuerda aguantó. Por desgracia, con 9 hombros empujando sus cabezas hacia afuera, se formaron huecos. Era imposible apretar la soga lo suficiente como para sujetar todas las cabezas. La gente se deslizó por los huecos, dejando espacio para que se colara más gente, hasta que todos lo hicieron. Intenté imaginar cómo se sentiría estar de pie en semicírculo con otras 9 personas, y juraría que podía sentir la cuerda alrededor de mi cuello. Me pregunté qué se sentiría al ser levantado, con la certeza de que tú y todos los demás estaban a punto de morir, solo para deslizarse hacia la libertad. ¿Sería un alivio o sería horrible? Así que empezó con 10, luego con 9 y fue bajando. Ella asintió. Probó con 8, el mismo problema, luego con 7 y luego con 6. Sus experimentos causaron algunos daños. Cuanta menos gente colgaba, más tardaba alguien en deslizarse y liberarse. La cosa empeoró cuando sus sujetos se redujeron a 5. ¿Por qué? Bueno, con 5, era capaz de levantar a todos los prisioneros en el aire antes de que ninguno pudiera escapar. Si no morías ahorcado, morías al caer. ¿Entonces 5 era el número de la suerte? Sí. Extraño, sentía que nos observaban. No dejaba de mirar hacia lo alto de la torre de vigilancia, esperando ver a alguien mirándome. No, querida. Él quería que la gente muriera por la soga, no por la caída. Se quedó estancado en 5 durante un tiempo, estaba convencido de que era cuestión de atar bien la soga. Estaba decidido a hacerlo bien, pero solo tenía un número limitado de prisioneros con los que practicar. El alcaide Murray empezó a reunir a personas que creía que nadie echaría de menos. Hice una mueca de dolor. ¿Qué hizo cuando se quedó sin ellos? Se sentó en los escalones y miró hacia la soga. A pesar del aire fresco que entraba por arriba, la habitación parecía viciada y sofocante. Ainsley dijo, el alcaide Murray empezó a reunir a gente que creía que nadie echaría de menos, vagabundos, transeúntes, cualquiera que no tuviera familia o se acercara demasiado a la prisión. Me froté el cuello. Maldita sea. Bueno, puede que esto no tenga nada que ver, pero he descubierto informes de familias enteras que desaparecieron por aquella época, con sus pertenencias intactas, como si se las hubieran llevado en mitad de la noche. No puedo confirmar que el buen viejo alcaide Murray estuviera involucrado, pero es interesante cómo coinciden las fechas. Es pura conjetura por mi parte, claro. Pero, ¿a cuántos transeúntes puedes matar antes de quedarte sin ellos? Y, sin embargo, con todas esas muertes, ninguno de sus experimentos con 5 personas funcionó. Era como si una boa constrictor intentara abrazarme el esófago. ¿Por qué se respiraba tan mal allí? Murray parece un cabrón enfermo, dije con voz ronca. Estaba deshidratado. Ainsley asintió. Lo era. Le llevó meses dejar de probar la eslinga con 5 personas. Casi se vuelve loco cuando se quedó con 4 y aún así consiguieron escapar. Peor aún, ninguno sobrevivió a la caída con 4. Al menos con 5, la primera persona a veces podía salir con las piernas rotas. Con 4, era imposible, podían levantarlos más rápido, más alto, y la caída era demasiado grande. Mientras hablábamos, la eslinga que había sobre nosotros comenzó a balancearse de un lado a otro con la brisa. Ainsley explicó, lo intentó todo, tensar la cuerda, acelerar el proceso, girar las cabezas en todas las direcciones posibles, hacia adentro, hacia afuera, hacia los lados, hacia los lados, hacia los lados, todo. El columpio cambiaba de dirección, iba hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, pero nunca funcionaba. Los prisioneros se debatían, se liberaban y caían al suelo. Ahora se alternaba, de izquierda a derecha,
hacia adelante y hacia atrás, balanceándose sin cesar. Era un hombre obstinado. Empezó a atar a la gente por la cintura, pero solo hizo falta que uno se soltara de la soga para que los 4 cayeran juntos. El miedo se extendió por mi cuerpo en una oleada repentina, como si me hubieran arrojado a una bañera llena de agua helada. La soga, la maldita soga, el ritmo de sus balanceos ya no era tan regular. Iba hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, como si la tiraran en todas direcciones. Me froté el cuello, intenté inhalar, pero sentía un peso en el pecho. ¿Tienes problemas para respirar?, preguntó Ainsley. Jadeé, sí. ¿Cómo lo has sabido? Ella señaló la cuerda mientras se dirigía hacia la puerta. Dicen que los hombres no pueden permanecer en esta habitación más de unos minutos porque no hay ningún lugar en esta torre de vigilancia al que no pueda llegar la soga. No puedo explicarlo, de verdad que no, pero me invadió el miedo de que se fuera y cerrara la puerta con llave. Sus llaves tintinearon, tenía la mano en la puerta. En mi mente, podía verla cerrándola. Pero por mucho que quisiera correr hacia la salida, sentía una banda invisible alrededor de mi garganta que me mantenía en mi sitio. Vamos, salgamos de aquí, dijo con suavidad. Su voz suave y su sonrisa amable aflojaron la soga invisible. Pude salir corriendo de la habitación, jadeando en busca de aire. Ella me acompañó fuera, con la mano en mi hombro. No dije nada hasta que estuvimos fuera, bajo la fría lluvia. El número, balbué, ¿cuál era el número? Ella levantó las palmas hacia el cielo y cerró los ojos, inhalando profundamente como si la lluvia fuera su amante. ¿El número de personas que se pueden colgar de una sola cuerda? Ella me miró, sin perder la calidez de su sonrisa. 3, dijo. Con 3 cabezas, no hay espacio suficiente para escapar. Salimos de la finca y nos despedimos. De vuelta en la ciudad, no podía quitármelo de la cabeza, la soga balanceándose, las vívidas imágenes mentales de personas colgadas juntas, la sensación de algo envuelto alrededor de mi garganta. Cuando me quedé solo, me quité la bufanda y me miré el cuello. Esperaba encontrar una quemadura de cuerda o un moratón o algo en la piel, pero no. De vuelta a Halifax, miré hacia atrás, hacia la torre de vigilancia. Juraría que, incluso a través de la lluvia y la luz del atardecer, pude ver 3 siluetas mirándome. Sigo visitando lugares donde se han producido ahorcamientos, probablemente eso nunca cambiará. Lo único que ha cambiado es que cada vez que veo una soga que está incluso un poco más floja de lo normal, recuerdo aquella pequeña prisión de Nueva Escocia y siento una descarga de adrenalina y un ligero nudo en la garganta.